Amados hermanos, gracia y paz. Buen día nuevamente. Dios les continúe bendiciendo. Como decía nuestro hermano Jairo, vamos a continuar adorando a nuestro Dios, continuar adorando a nuestro buen Dios en este tiempo de la predicación de su palabra. Vamos a ubicarnos, hermanos, allí en nuestro texto base. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado en esta serie de la ley moral de Dios. Hemos avanzado, gracias a Dios. Hemos visto la introducción de la ley moral, la perpetuidad de la ley moral, el prefacio de la ley moral, los primeros dos mandamientos. Y hoy continuamos, hermanos, con el tercer mandamiento. ¿Qué es cuál? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Recordemos, hermanos, que Dios, cuando pronunció su ley moral ahí en el monte Sinaí, lo hizo de forma audible, ¿no? Es decir, el pueblo escuchó estas 10 palabras, ¿no? O el decálogo. Y aparte de eso, amados hermanos, no solamente Dios las pronunció con su voz, sino que también las escribió con su propio dedo. Y Dios, al pronunciar este decálogo o esta ley moral, recuerdan que Él empieza allí en el prefacio con su nombre pactual, ¿no? Él dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahvé Elohim o Yahweh Elohim. Ya hemos visto también ahí el significado de esta palabra. Y lo que dice es: no tomarás el nombre de Yahweh Elohim en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que, amados hermanos, el enfoque de este mandamiento es el nombre del Señor. El enfoque de este mandamiento, hermanos, es el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué es importante el nombre? Es importante el nombre para Dios. Incluso recordemos, hermanos, cuando Dios cambió el nombre a algunos hombres, a algunas mujeres en la Escritura. ¿Recuerdan cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? Que ahora empezaría a significarse el padre de multitudes o el padre de naciones. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ahora pasaba de ser engañador a ser el que lucha con Dios. Cuando Dios cambió el nombre de Simón a Pedro, que ahora era Petra o piedra o roca, Cefas. Y así, hermanos, ustedes ven la importancia del nombre de estos hombres, de estas mujeres, de estas personas. Y cada nombre, hermanos, comunicaba algo realmente importante. De su procedencia, de su legado o de su propósito. Ahora recordemos, el nombre de Dios para los judíos era tan sagrado que pasó a ser un nombre innombrable. ¿No recuerdan? Cuando allí veíamos el tetragramatón, YHWH, que para los judíos era este nombre innombrable. Tanto así que cada vez que leían las escrituras, ellos lo cambiaban por la palabra Adonai. Así era de importante y de sagrado el nombre de Dios para los judíos. Lo omitían, no querían pronunciarlo y usaban otras palabras como Adonai. También empezaron a decir Hashem, que significa el nombre, para no pronunciar el sagrado nombre de Dios. Y eso es lo que creen los judíos, de no usar a la ligera, jurar en vano, de esta reverencia al nombre de Dios, tanto así que no pronuncian este nombre, el sagrado nombre de Dios. Y efectivamente, hermanos, en este tercer mandamiento, vemos que el objeto de este mandamiento, de este mandato, es el nombre de nuestro Dios. Es el nombre de nuestro Dios. Pero no únicamente, hermanos, a las palabras Jehová Elohim o Yahweh Elohim
oh Señor y Dios. No exclusivamente una reverencia a estas palabras, sino también, hermanos, a Dios mismo, a todo lo que está relacionado con el Señor. Por ejemplo, dice en Levítico 24:16, el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. El que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. También, hermanos, a las perfecciones de Dios, a sus virtudes, a sus atributos. Cuando hablamos de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la aceidad de Dios, como esta mañana veíamos en la escuela, la aceidad de Dios, cada vez que nos referimos a estas virtudes, hermanos, también estamos hablando de todo el ser de Dios, del nombre de Dios, de sus virtudes. ¿Cómo estamos nosotros tomando estas virtudes de Dios? Este mandamiento, amados hermanos, no es únicamente el nombre de Dios, sino también todas las obras de Dios. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace y todo lo que Él hará. Todas sus obras por las cuales Él manifiesta su gloria, por las cuales Él muestra su gloria. Y también, hermanos, nos referimos a la alabanza de Dios entre su pueblo. ¿Cómo estamos adorando a Dios? Dice el salmista, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Así que, amados hermanos, este tercer mandamiento, a manera de introducción, no es únicamente a las palabras Jehová Elohim. Y aunque este es el objeto de este mandamiento, se refiere a todo el ser de Dios, a Dios mismo, sus virtudes, sus obras, en cómo Él es alabado entre su pueblo. Y de manera de introducción, hermanos, a modo de introducción, entendemos que el nombre de Dios se refiere a todo por lo que Él se revela, por lo que Él es alabado e incluso como Él es despreciado. No únicamente como su pueblo le adora, sino también como los impíos lo desprecian. Entendemos ahora, hermanos, que el nombre de Dios se refiere a todo por lo que Él se revela. Todo en cómo Él se revela, en cómo Él se ha revelado a través de la Escritura, en esta revelación especial y también en su creación, en la revelación general. Y recordemos entonces, hermanos, esta provisión o este mandamiento mejor empieza con una provisión y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, hermanos, como les acabo de mencionar, se relaciona con este nombre, particularmente con este nombre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que decir algo o mencionar algo, hermanos, cuando decimos algo por lo cual Dios no es honrado, por lo cual Dios no es reconocido, por lo que Él es, el Dios que Él es tomar su nombre en vano. Cuando pronunciamos algo, hermanos, por lo cual Él no es conocido en su palabra, es tomar su nombre en vano. Por ejemplo, la palabra vano, hermanos, aparece en otras partes de la Escritura y es traducida de otra forma. En otros textos es traducido como falso, hipócrita, ilusorio, mentiroso, vanidad. Así que, hermanos, podríamos decir que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en forma falsa, hipócrita, ilusoria, mentirosa o con vanidad. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así aparece en otras partes de la Escritura esta palabra. Aquí fue traducida en vano, pero si buscamos esa misma palabra en otros textos del Antiguo Pacto, va a aparecer esas otras palabras. Y la segunda parte de este mandamiento, hermanos, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Porque no dará por inocente.
Eso quiere decir, hermanos, que Dios no dejará sin castigo al hombre que tome su nombre en vano. No lo dejará sin castigo. Tiene que ser castigado. Y para el hombre, hermanos, incluso para usted y para mí, puede ser un mandamiento muy insignificante, ¿no? Un asunto insignificante. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha este mandato? No tomes el nombre de Dios en vano. Bueno, seguramente debo ser respetuoso, reverente cuando pronuncie. Y para las personas, hermanos, esto es un asunto insignificante. Pero Dios lo considera un asunto muy grande. Tan grande que dice que no dejará al hombre sin castigo. Tiene que castigar al hombre que tome su nombre en vano. Las personas no consideran, de hecho, hermanos, esto un gran pecado. No lo consideran un pecado. ¿En cómo pueden tomar el nombre de Dios en vano? No creen que hayan cometido pecado. Usted puede preguntarle a cualquier persona, pregúntele a un creyente, ¿usted toma el nombre de Dios en vano? Y le van a decir, ¿qué es eso? Primero que todo, porque no van a poder explicar qué significa ese mandamiento. ¿Y lo toman en vano? No saben si lo toman en vano. Pero Dios, hermanos, considera a estos hombres y mujeres culpables y dignos de ser castigados. Así que, amados hermanos, quiero que hoy podamos ver a la luz de la palabra y que usted y yo podamos ver si hemos tomado el nombre de Dios en vano. Es probable que sí. Constantemente, hermanos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y seamos reos de juicio. Ahora usted y yo vamos a entender hoy por qué podríamos estar pasando tantas circunstancias. Porque estamos siendo castigados por Dios, disciplinados por Dios. Y quiero, hermanos, que hoy podamos comprender cómo podríamos estar infringiendo este mandamiento, tomando el nombre de Dios en vano. He tratado de resumir en 5 puntos, porque son muchos más, en cómo usted y yo y las personas sabemos que los impíos lo hacen todos los días, todo el tiempo. Pero usted y yo, que somos el pueblo de Dios, debemos tener cuidado, hermanos, de no tomar el nombre de Dios en vano. En primer lugar, amados hermanos, ¿cómo o cuándo tomamos el nombre de Dios en vano? Como ya lo hemos venido mencionando, evidentemente cuando hablamos de su nombre a la ligera o de forma irreverente. Cuando hablamos de su nombre de forma irreverente o a la ligera. Dice allí en Deuteronomio 28:58, temiendo este nombre glorioso y temible. ¿Usted entiende, hermanos, que el nombre de Dios es un nombre glorioso y temible? Ahora, ¿usted está temiendo a ese nombre? ¿Usted cuando pronuncia el nombre de Dios, hermanos, lo está haciendo de forma reverente y no a la ligera? Tomar el nombre de Dios, hermanos, sin propósito, de forma inadecuada, desconsiderada, irreverente, descuidada, frívola, sin un uso santo, como si estuviéramos hablando de cualquier persona. Por ejemplo, debemos tener cuidado con los judaizantes. Ustedes saben que los judaizantes son aquellos hombres que han querido judaizar la iglesia, ¿no? Traer todas estas prácticas del antiguo pacto a la iglesia. Ahora ustedes han escuchado a los judaizantes decirle a las personas, tenemos que pronunciar el nombre de Dios en hebreo, en arameo, porque esa es la forma correcta de pronunciar el nombre de Dios. Ahora entonces usted le dice, no, tiene que decir Elohim, Hashem, Adonai, Yeshua, HaMashiach. Y si usted no lo dice, entonces usted está infringiendo en un grave pecado.
Debemos tener cuidado, hermanos, con esto. Porque por medio de la simiente, por medio de Cristo, hemos sido benditas todas las familias de la tierra. Y por eso, hermanos, hoy tenemos la bendición de poder escuchar el Evangelio en nuestro idioma. Que tengamos la escritura en nuestra lengua y que podamos llamar a Dios, como ha sido traducido en nuestro idioma. El Señor, Dios, Jehová. Alguna vez escuché a un pastor hace muchos años decir que como Dios era nuestro mejor amigo, deberíamos tratarlo como tratamos a nuestros amigos. Entonces, en esa época, si uno le decía al amigo parcero, llave, pana, así deberíamos tratar a Dios. Mi parcerito, mi llave, eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. Estamos delante de un nombre temible y glorioso. De igual forma, hermanos, cuando enseñamos a nuestros hijos a orar, sobre todo los que tenemos hijos pequeños aún, debemos enseñarles que ellos deben orar y están orando a un nombre santo. Por eso ellos deben llamar a Dios Padre, Dios Padre, y nada de papito, papito lindo, mi cuchito, no, hermanos. Eso no es una forma reverente. Y aunque nosotros tenemos una intimidad con Dios, y seguramente ustedes y yo y los niños pueden llamar a sus padres papito, papi, en intimidad, pero no podemos comparar a Dios, nuestro Padre, con un Padre terrenal. Ustedes recuerdan cuando Pablo dice allí que ahora tenemos este privilegio, este derecho de llamar a Dios Abba, Padre. Y muchos han querido decir que esa palabra Abba significa papito. No, eso no significa papito. Significa Padre de mí, Padre mío. Con total reverencia, hermanos, con total respeto, no de una forma frívola. ¿Acaso, hermanos, cuando nos presentamos delante de una eminencia, de un gobierno, de un líder, cómo nos presentamos delante del presidente? Si el día de mañana ustedes pudieran conocer al presidente Petro, ¿ustedes cómo le dirían? Señor presidente. Así sea contrario, ¿cierto?, a nuestras políticas, así sea contrario a nuestros ideales, ¿cómo nos debemos dirigir a una persona en eminencia? Su majestad, a los reyes. ¿Cómo se les llama a los reyes? Su majestad. Ah, pero como es Dios y Él es mi amiguito, entonces mi parcero, mi panita y mi llavecita. Señor Dios, Jehová Dios. Hermanos, esto es reverencia, esto es respeto, esto es un cuidado, hermanos, en cómo nos dirigimos a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, la primera forma en cómo usted y yo podríamos, y tal vez es la más evidente, y es la más clara que podemos ver ahí en el mandamiento, es cómo hablamos el nombre de Dios. Si lo estamos usando a la ligera, si lo estamos usando de forma frívola, sin cuidado, con irrespeto, ¿cómo nos acercamos a nuestro Dios? En segundo lugar, hermanos, otra forma en cómo usted y yo podríamos estar infringiendo el tercer mandamiento es cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Lo tomamos en vano, hermanos. Cuando usted y yo profesamos la fe y decimos que estamos adorando a Dios, cuando le adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestros corazones. Ahí cada uno de nosotros ya podemos estar mirando, identificando, he tomado el nombre de Dios en vano. Quiero que veamos lo que dice la Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito.
Tito capítulo 1, versículo 6. Tito capítulo 1, versículo 6. Perdón, 16. Tito 1:16, perdón hermanos, 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tomamos el nombre de Dios en vano, hermanos, cuando lo tenemos en nuestra boca, pero nuestra vida es totalmente contraria. Nuestra profesión de fe es contraria a nuestra vida. ¿Qué es lo que los creyentes dicen de nosotros, hermanos? ¿Es blasfemado el nombre de Dios por causa de los cristianos? Sí. ¿Recuerdan cuando Pablo dice allí en Romanos y le dice a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? Y Pablo podría decir hoy en día lo mismo que le dijo a los judíos a la iglesia. El nombre de Dios es blasfemado entre los impíos por causa de ustedes. Ahora, usted y yo entraríamos ahí. Si Pablo estuviera vivo y estuviera en este momento, ¿qué diría de nosotros, hermanos? El nombre de Dios es blasfemado entre los impíos por causa de ustedes, por causa de nosotros. ¿Estamos viviendo, hermanos, de forma consecuente? Y es por eso, hermanos, que cuando hemos estudiado el tema de la membresía, hemos dicho y hemos recordado a este pastor Charles Spurgeon, cuando él hacía los procesos de membresía en su iglesia, eran procesos muy estrictos, ¿no? Tanto así que él visitaba a los vecinos de los que querían ser miembros para preguntarles si esa persona era creyente. ¿Qué dirían sus vecinos, hermanos? ¿Qué dirían nuestros vecinos si nosotros hiciéramos ese proceso de membresía como lo hacía en la iglesia del Tabernáculo en Charles Spurgeon, en el año 1800? Si yo voy a donde sus vecinos y le digo, ¿usted cree que este hermano es creyente? ¿Esta persona, su vecino, es cristiano? ¿Qué me diría su vecino? Ni sabía que era cristiano. Es probable, ¿cierto? Ojalá que no. Entonces, hermanos, nuestra profesión de fe es contraria a nuestra vida. Por esa razón, ¿cómo adoramos a Dios? Cuando adoramos a Dios debe estar involucrado el corazón, hermanos. El corazón es lo principal en la religión. Cuando apartamos tiempo, hermanos, para adorar a nuestro Dios cada día, a veces usted y yo aparentamos como si pudiéramos engañar a Dios. ¿No les ha sucedido que cuando estamos orando en familia, o en las mañanas, o en las noches, y empezamos a orar y a quedarnos dormidos, empezamos a balbucear como para que Dios nos vea que estamos ahí orando? ¿No les ha pasado? O cuando estamos de frente con la escritura y estamos leyendo y adorando a Dios mientras leemos, pero nuestra mente está en otro lugar. Y tratamos de engañar a Dios como engañamos a nuestros maestros en la escuela, ¿recuerdan? Cuando los profesores nos veían y estábamos mirando el libro y poníamos cara de intelectuales para que el profesor no nos preguntara y no nos pasara el tablero. Y pensamos que podemos engañar a Dios cuando miramos la escritura y estamos allí leyendo, pero nuestro corazón totalmente apartado de Dios. El corazón debe estar involucrado en la adoración, hermanos. Cuando adoramos a Dios, aquí, hermanos, todos nos podemos ver muy reverentes, muy bien vestidos,
con reverencia, con pudor, con respeto. Pero ¿dónde está nuestro corazón, amados hermanos, en la adoración? ¿Dónde está nuestro corazón? Bien escribió el profeta Isaías: este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo ora muy bonito. Este pueblo cantan muy bonito. Este pueblo leen muy lindo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan que les dije que la palabra vano en otras partes de la escritura aparece como hipócrita? Tomar el nombre del Señor, hermanos, de esta manera es tomarlo de forma hipócrita. Hay personas que parecen honrar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No le aman. ¿Ustedes recuerdan a Caín? Si ustedes ven a Caín pasar por ahí al frente de ustedes llevando unos frutos grandes, buenos, bonitos, presentando esos frutos a Dios, en adoración a Dios, ¿y usted qué diría? Oh, qué ofrenda tan bonita, tan excelente la de este hombre Caín. Pero Caín estaba presentando a Dios cosas que Dios nunca pidió. Presentó algo que él nunca instituyó. Estos hombres, estas mujeres, elevan sus ojos al cielo, pero sus corazones están arraigados en la tierra. Ustedes y yo podemos decir, anhelamos la segunda venida de Cristo, anhelamos la eternidad, pero no, todavía no. No, todavía no. Todavía me falta mucho por vivir aquí. Persiguen sus propias pasiones. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nuevamente, hermanos, gracias a Dios por la membresía de cada iglesia bíblica. Algún día a mí me van a decir, hermano Elías, ¿y esa persona no va a su iglesia? Ayer lo vi tomando. Y le voy a decir, no, él va, pero no es miembro de la iglesia. Es asistente. Y hoy, hermanos, vemos a creyentes, supuestamente creyentes, subiendo estados por allá en conciertos de Shakira, en conciertos de... ¿Y qué es lo que dicen? Ah, no, ya no voy a subir estados. Ahora en vez de decir, no, no voy a volver a hacer eso. Eso no es digno de una persona que dice ser cristiana. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto dos formas en cómo podemos tomar el nombre de Dios en vano. Uno, tomar su nombre sin reverencia, con irrespeto, a la ligera. Y dos, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos conforme a lo que creemos, ¿no? A lo que profesamos. En tercer lugar, hermanos, cuando utilizamos el nombre de Dios con burla, casi por costumbre, por tradición, sin temor, a modo de interjección, y profanamos y degradamos su palabra de alguna forma. Hermanos, cada vez que nombremos el nombre de Dios, debe ser con ese santo temor, con un santo temor en nuestros corazones de saber qué nombre estamos pronunciando. Cuando usamos su nombre, hermanos, cada momento, cuando realmente no pensamos en él. ¿Cuántas veces usted y yo al día decimos, Dios mío? Cuando nos sorprendemos, nos asustamos, cuando tenemos dolor y decimos, oh Señor Jesús, ay Espíritu Santo.
Dios te bendiga. Estoy bien, gracias a Dios. Dios te oiga. La sangre de Cristo tiene poder. Y estas interjecciones, hermanos, que usted y yo usamos, ya se han vuelto tradición en nuestras bocas. Una tradición, una costumbre, sin tener entendimiento de lo que estamos pronunciando, sin tener entendimiento del santo nombre que estamos invocando, que estamos diciendo. Dios te bendiga. ¿Sabemos lo que eso significa, hermanos? Que Dios bendiga. Cuando estamos declarando esta bendición sobre alguien y deseando esta bendición sobre alguien, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué tiene poder? ¿Usted sabe para qué tiene poder la sangre de Cristo? ¿Para que me guarde el atraco? ¿Para que no me pase un accidente? ¿Usted es consciente, hermanos, cada vez que le pasa algo y dice, la sangre de Cristo tiene poder? ¿Es consciente de lo que está pronunciando, hermanos? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tenga cuidado, hermano, de ofender al Espíritu Santo, de ofrecer un fuego extraño al Espíritu Santo, pronunciándolo como si fuese cualquier cosa. ¿Es consciente de eso, amado hermano, amado amigo? Cuando usamos estas interjecciones, tengamos cuidado, un santo temor al pronunciar. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Es su Dios de verdad? De la misma manera, hermanos, tomar el nombre del Señor en vano cuando se profana la Escritura. Veamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Ahí más adelante, hermanos, de Tito. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, hermanos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todos aquellos que hablan burlonamente de las Escrituras, hermanos. Dice el apóstol Pedro que en los días postreros, es decir, desde que Cristo vino hasta su segunda venida, en todo este periodo de tiempo van a haber personas que se van a burlar de la palabra, de la profecía, se van a burlar de lo que han anunciado de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo volverá nuestro Señor? Incluso usted y yo podríamos caer en eso. Los impíos preguntan y se burlan. ¿Cuándo volverá vuestro Señor? Desde el inicio de la creación hasta hoy no ha sucedido ningún juicio. No ha pasado nada. Ustedes hablan de una segunda venida y eso es mentira. Pecan gravemente contra Dios todos aquellos quienes se burlan de la Escritura, quienes se burlan de la profecía, toman el nombre de Dios en vano. Aquellas personas que recurren a la Escritura para defender cualquier pecado, hermanos, que adulteran la palabra y distorsionan su sentido para defender un pecado. Alguna vez un hermano exhortó a otro hermano sobre de guardar el día del Señor. Este hermano trabajaba mucho y también trabajaba los domingos. Y este hermano le dijo a su hermano y le exhortó, hermano, debe guardar el día del Señor. Porque 6 días trabajarás,
mas el séptimo es día de reposo. Es un mandato de Dios. Hermano, obedezca la escritura. No trabaje ese día, venga a la iglesia, guarde el día del Señor, el día de reposo. Y este hermano respondió, pero es que la Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Usando la escritura para cubrir un pecado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. Otros dicen, yo soy la iglesia, por eso no hay que congregarse. Porque nosotros somos la iglesia. Y donde yo estoy, está la iglesia. Y no tengo que congregarme. Pero ¿qué dice la escritura en Hebreos? Sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aducen a la escritura para cubrir un pecado. Y aquellos que adulteran la palabra y distorsionan su sentido. Tal caso es el de los herejes. Y hacen que diga cosas la palabra que el Espíritu Santo jamás pretendió. Hermanos, el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, ¿cuántos significados tiene la Biblia? Uno solo, hermanos. Un solo significado. Todas estas burlas, estas profanaciones, este uso de la Escritura, hermanos, para defender el pecado, estas herejías, es tomar el nombre de Dios en vano. Para su propio beneficio, para enriquecerse, para cubrir sus pecados, sus profanaciones, tuercen las Escrituras y las acomodan a su propio beneficio. En cuarto lugar, hermanos, cuando juramos en vano, hermanos, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuando juramos en vano. La Escritura, hermanos, no prohíbe los juramentos. Quiero que veamos qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Vayamos allá al libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio 6, 13. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Veamos lo que dice más adelante ahí en el capítulo 10, hermanos. Hay Deuteronomio 10, versículo 20. Dice lo mismo. Deuteronomio 10, 20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Hermanos, un juramento lícito es llamar a Dios como el único que conoce el corazón. Que dará testimonio de lo que estamos diciendo es verdad. Y me castigará si juro falsamente. Yo sé, hermanos, que en nuestro vocabulario contemporáneo no solemos usar esta expresión, ¿no? Ya no decimos yo juro o juramos, y seguramente algunos sí lo harán. Pero un juramento lícito, hermanos, es siempre y cuando lo que estemos pronunciando es verdad. Y que Dios pueda ser testigo de lo que estamos anunciando es verdad. Otros dicen, no, yo por Dios que lo que estoy diciendo es verdad. Por Dios que yo no hice esto. Por Dios que yo no hice aquello.
así. Que me castigue Dios si lo que estoy diciendo es mentira. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque esto suele estar en la boca de aquellos que están tratando de mostrar por un juramento que lo que están diciendo es verdad. Exacto. Los votos y los juramentos, hermanos, son lícitos siempre y cuando sean hechos por Dios con veracidad y sean cumplidos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho votos, ¿no? O promesas a Dios? Muchas veces, ¿no? Dios, hago un voto que no voy a volver a hacer esto. No voy a volver a perder tiempo en el televisor. No voy a volver a perder tiempo en el celular. No voy a volver a hacer esto. Hago un voto delante de Dios. Eso es lícito hacerlo, hermanos. El problema es que no lo cumplimos y ahí es pecado. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Es por eso que a Dios es mejor no prometerle nada, porque no vamos a cumplirlo. Si no hacemos un juramento, hermanos, de esta forma, de lo contrario sería tomar el nombre de Dios en vano. Cristo explicó este mandamiento de jurar y veamos en Mateo 5:33, qué es lo que dijo Cristo con respecto a este mandamiento de no perjurarás. Mateo 5:33. Mateo 5:33 en adelante. Dice la escritura, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el capítulo 5, Cristo ha venido explicando los mandamientos, ¿no? Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano ya es reo de juicio, ya es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer con deseo ya es culpable de adulterio. Y de igual forma, entonces, Cristo no está aboliendo el mandamiento, sino que lo está explicando, lo está ampliando. Cristo no está diciendo no juren, sino que cuando juren, no lo hagan como lo están haciendo los fariseos, que juraban por todo. Juro por el templo, juro por la montaña, juro por el trono de Dios, juro por la tierra, juro por Jerusalén, juro. No, hermanos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que cuando juremos, hermanos, sea algo verdadero. ¿Qué tiene que hacer un cristiano el día que esté él delante de un juez y le demanden que jure? Bueno, tiene que jurar, pero tiene que saber que lo que va a decir es la verdad, porque de lo contrario estaría tomando el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros antes de casarnos? ¿Qué es el matrimonio? ¿No es un pacto? ¿No es una alianza de dos personas que se comprometen a acompañarse? ¿Y qué es lo que usted y yo hacemos en el matrimonio, hermanos? ¿Qué fue lo que hicimos ese día? Hicimos votos, ¿no? ¿Recuerdan? Hicimos un juramento y son elementos que hacen parte de un pacto, un juramento, en que hacemos votos de compañería, de estar juntos con otra persona. Así que, hermanos, cuando juremos, no lo hagamos a la ligera. Debe ser en el nombre de Dios y siendo conscientes, hermanos, que lo que vamos a decir es
la verdad. Y no juraréis falsamente por mi nombre, dice la palabra de Dios en Levítico, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre. Así que hermanos, tengamos cuidado. Cuando queremos dar veracidad de lo que queremos decir y tener o demostrar la certeza de lo que estamos diciendo es verdadero y no falso, esto es muy peligroso, hermanos. Que alguien tenga que estar todo el tiempo jurando para que le crean. Juro por Dios, juro por Dios, juro por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Hermanos, ¿hay alguien que está pasando con eso? Tal vez ya es una persona que vive llena de mentira, que todo lo que dice es mentira, engaño, que para que le crean tiene que jurar por Dios. Pero lo que está diciendo es mentira, entonces es peor. Porque dice la Escritura que Dios no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. Y en quinto lugar, hermanos, otra forma en cómo podemos tomar el nombre de Dios en vano es cuando hablamos mal de Dios. Cuando hablamos mal de Dios. Ahora, ¿cómo hablamos mal de Dios? Números 21:5. Números 21:5. ¿Cómo podemos de otra forma transgredir este mandamiento? 21:5. Capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo cuando leo ese texto, hermanos, veo a los israelitas diciendo, estamos fastidiados de Cristo. Estamos fastidiados de la provisión que tú nos diste para salvarnos. Dios les proveyó un pan, este pan que es el pan de vida, que apuntaba a Cristo. Y los israelitas le están diciendo a Dios, murmurando en contra de sus providencias, ¿por qué me sacaste de Egipto? Me hubieras dejado allí había carne. Estoy fastidiado de este pan tan liviano. Estoy fastidiado de Cristo. Estoy fastidiado de tu provisión, la que nos diste para darnos vida en el desierto. Y cuando usted y yo, hermanos, murmuramos en contra de las providencias de Dios, ¿por qué me estás tratando así de cruel? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me sacaste de Egipto? Me hubieras dejado allá. Ya estoy cansado de tu trato, Dios. Estoy cansado de tus pruebas, de tu disciplina, de tu juicio. ¿Por qué me sucede esto a mí? Ojalá no hubiera conocido a Cristo. Eso es lo que usted y yo decimos muchas veces, varias veces, cuando decimos que estamos cansados de este pan tan liviano. Dice un autor puritano, Thomas Watson, la murmuración brota de una raíz amarga, del orgullo y el descontento. Es un reproche contra Dios y por tanto esto es tomar el nombre de Dios en vano. Usted y yo hemos
murmurado en contra de Dios. En cada una de las situaciones y circunstancias que hemos pasado en nuestras vidas, hemos murmurado en contra de sus providencias. Y la raíz de esto, hermanos, es una amargura que brota del orgullo y el descontento. No estamos contentos con nada de lo que Dios hace. No estamos contentos en cómo Dios obra. No estamos contentos, hermanos, con nuestras finanzas. No estamos contentos con el pan de cada día. No estamos contentos con las circunstancias en las que Dios nos tiene. Y ese es uno de los problemas, hermanos, del cristiano, la falta de contentamiento. No nos contentamos con nada. Y decimos, el día que Dios me dé esto, el día que Dios me solucione esto, el día que Dios me provea aquello, ese día voy a estar contento. Y ese día llega y seguimos igual de descontentos. Así que de esta forma, amados hermanos, así como el pueblo murmuró en contra de Dios, cada vez que cuestionamos los tratos de Dios, estamos murmurando en contra de Dios. Y esto es tomar el nombre de Dios en vano. Cada vez que cuestionamos en cómo Dios nos trata, en cómo Dios obra nuestras vidas, estamos murmurando en contra de Dios. Y también, hermanos, cuando hablamos mal de Dios usando sus nombres, sus títulos, sus virtudes, como si fuesen para la buena suerte, o como si tener un nombre de Dios puesto en algún lugar trae bendición a ese lugar. Eso es una ofensa para el nombre de Dios, hermanos. Que nosotros, por ejemplo, nombremos nuestros negocios con el nombre del Señor. Como una superstición, como un ritual de contar con el favor de Dios. Hoy vemos entonces pañalería o pañalera Jiré, arepas Adonai, tienda de ropa Elohim y todas estas cosas. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. Las personas piensan que por ponerle el nombre de Dios a un negocio, el negocio va a prosperar. No. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque es un santo uso, un nombre sagrado, hermanos, que no es para ponérselo a un negocio, para generar dinero. Éxodo 20, otra vez regresemos allí a nuestro versículo. Éxodo 27. Entonces, dice la segunda parte del mandamiento, ¿no? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, hermanos, hasta aquí vimos 5 formas en cómo podemos caer en transgresión de este mandamiento. Entonces, 1, tomar el nombre de Dios sin reverencia. 2, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente en lo que creemos. 3, cuando utilizamos el nombre de Dios de burla, por costumbre, por tradición, interjección, y profanamos o degradamos de alguna forma su palabra. De hecho, hermanos, cuando leemos la Escritura, ¿no? Cuando leemos la palabra, sea aquí en el culto público, en el culto en familia o en el tiempo de devocional personal. Y cuando leemos la palabra, hermanos, constantemente estamos pronunciando el nombre de Dios. Leemos la Biblia, ahí está Jehová, el Señor, Dios, Cristo, y lo hacemos sin ninguna reverencia, hermanos. Y recordemos que cuando leemos la palabra es la voz de Dios. Es la voz de Dios, hermanos.
es la palabra de Dios la que estamos leyendo. En cuarto lugar, vimos entonces cuando juramos en vano, ¿no? Cuando juramos. Y en quinto lugar, vimos entonces que cuando hablamos o murmuramos en contra de Dios. Ahora, en esta segunda parte del capítulo dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted y yo le pertenecemos a Dios, si usted y yo somos creyentes, si usted y yo realmente somos cristianos, ahora, hermano, usted comprende por qué pasa por circunstancias tan difíciles. ¿Por qué pasamos por aflicciones? Bueno, porque no es más que la justa disciplina de Dios. Dios nos debe castigar. Y muchas de las cosas que pasamos, hermanos, son pruebas de Dios, ¿no? Pero otras son disciplina. Y como usted y yo hemos transgredido este mandamiento, hermanos, bueno, Dios debe ser justo porque Él es un Dios justo y debe ejercer la disciplina a favor de nosotros. Y aunque la ley moral, hermanos, tiene una dimensión universal, ¿no? Escrita en el corazón de todos los hombres, y todos los hombres están bajo la obligación moral de obedecerla, la ley moral, hermanos, tiene también una dimensión particular y especial para con el pueblo de Dios. Dios la entregó a su pueblo, ¿no? Allí en el Sinaí estaba únicamente el pueblo de Dios. Dios la entrega allí y son mandamientos que su pueblo oye, mandamientos que siguen vigentes y que para nosotros como cristianos, hermanos, es un estándar de vida. Cuando Moisés es ordenado por Dios y le pide que envíe 12 espías a la tierra, ¿recuerdan? A Canaán. Y fueron 12 hombres, 12 jóvenes, uno por cada tribu, a inspeccionar la tierra, ¿no? Ellos tenían que ir a mirar qué había, cómo estaba rodeada, si estaba fortificada, mirar los frutos. Esos hombres fueron allí por 40 días, espiando la tierra que Dios había prometido que les daría. Dios les había prometido que esa sería la tierra. Y esos hombres, 12 hombres, van allí 40 días y cuando vuelven, ¿qué hacen ellos? Profanar el nombre de Dios. 10 de ellos, 10 de los 12 hombres, ¿qué es lo que hacen? Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué dicen? No, esta tierra es imposible. Está llena de gigantes. Nosotros somos como unos insectos al lado de ellos. No vayamos. No podemos entrar a esa tierra. Y solamente 2 hombres, Caleb y Josué, dan un reporte positivo. Y dicen, se rasgan las vestiduras al escuchar esto. Y dicen, vayamos, porque Dios va delante de nosotros. Ahora, estos 10 hombres, tomaron el nombre de Dios en vano al hablar en contra de Dios. Murmuraron. Era el pueblo de Dios. Y Dios los castigó, ¿cómo? 40 años era el desierto. 40 días duraron como espías. Bueno, 40 años en el desierto. Y usted y yo, con un castigo de Dios, con una disciplina de Dios, con algo breve, sencillo. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué esto no me sale como yo quiero? ¿Por qué me estás persiguiendo, Dios? Ahora entendemos, hermanos, que somos responsables de muchas de las cosas que nos suceden como parte de la disciplina de Dios.
¿Y ahora qué los impíos? Que profanan y se burlan del nombre de Dios. ¿Usted escucha a los impíos en la calle, hermanos? ¿Usted los oye? ¿Nombran a Dios para todo? ¿Lo nombran para todo? Muchos lo tienen en su boca y confiados que esas palabras los salvarán. Estos impíos, los no creyentes, piensan que por nombrar a Dios, esas palabras los salvará. Pero deben saber que Dios no los tendrá por inocentes. Y pareciera, hermanos, muchas veces que los impíos pasaran por esta vida sin ningún tipo de reprensión, ¿no? Van por esta vida y uno dice, pero no les pasa nada. Pero dice Dios en su palabra en Proverbios, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. También dice el Señor, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Amados hermanos, si usted y yo le pertenecemos al Señor, gracias porque en esta vida tendremos que pasar su disciplina, sus pruebas, su juicio. Pero cuán terrible, hermanos, en los impíos, que aquel día Dios se burlará de ellos. Me reiré en vuestra calamidad. Y hay juicio preparado para estos hombres y mujeres, azotes para las espaldas de los necios. Así que, amados hermanos, si hay personas aquí que no son creyentes, les exhorto a que pongan su confianza en Cristo. Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse, para que puedan experimentar en esta vida la disciplina del Señor. Es mejor recibir la disciplina del Señor en esta vida y no que caiga todo el peso de su ira por la eternidad. Y amados hermanos, seamos reverentes, humildes. Cuando confesemos al Señor Santo, hermanos, recordemos que estamos glorificando a Dios en todo lo que hacemos y lo que decimos. Debemos ser celosos del nombre de Dios y de su causa, del Evangelio, hermanos. Cuando invoquemos el nombre del Señor, cuando juremos por el Señor, hagámoslos de una manera santa, hermanos. Recordando el nombre que estamos pronunciando. Jehová, nuestro Dios, el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Dios bueno, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por las escrituras. Gracias por la predicación de tu palabra. Venimos delante de ti, Dios, reconociendo que hemos pecado porque muchas veces hemos tomado, Dios, tu santo nombre en vano. Hemos profanado tu nombre, Dios, y hoy pedimos perdón, porque te confesamos con nuestros labios, pero nuestros hechos demuestran otra cosa, Dios. Muchas veces nos acercamos a ti adorándote, pero nuestro corazón totalmente lejos y apartado de ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Padre, a no volver a tomar tu nombre en vano, Dios. A no ser hipócritas, ligeros, frívolos, mentirosos, falsos, al mencionar tu nombre, Dios. Al hablar acerca de ti. Al recordar, Dios, tus mandamientos, al recordar tus virtudes, tus atributos, Padre. Que nos acerquemos, Dios, con un temor santo, con reverencia, Dios, al saber delante de quién estamos. Tener, Dios, un santo temor y respeto por ti, Dios, por tu nombre, por tu santidad. Recordando, Dios, que tu nombre es temible y glorioso. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos acercarnos como tú has instituido en tu palabra y es por medio de Cristo.
no por nuestros méritos, Dios, sino por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Guíanos cada día nosotros como iglesia, Dios, a obedecer cada uno de tus mandamientos, a honrarte, Dios, como tú nos pides que te honremos, a vivir, Padre amado, para tu gloria, para tu honra, Dios, que seamos, Dios, un candelero encendido en esta ciudad, que podamos predicar fielmente tu palabra y lo que prediquemos, Padre, sea conforme a nuestras vidas. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Ánimo en el Señor. Gracia y paz.